Bienvenidos a un nuevo vídeo que seguro no se pueden perder. Hoy les traigo la noticia más explosiva de la semana, algo que está sacudiendo todo el mundo de los espectáculos y las redes sociales. Marc Anthony explota en entrevista contra su esposa Nadia Ferreira, tras enterarse de que él le puso los cuernos. Y no solo eso, esta historia tiene giros inesperados que te van a dejar boquiabierto. Marc Anthony llevaba semanas sospechando que algo no estaba bien en su relación con Nadia Ferreira. Su corazón, siempre apasionado y entregado, sentía una tensión inexplicable que no lograba descifrar. Nadia había sido su refugio, su musa, y hasta hacía poco, él sentía que ella era su destino definitivo. Pero en los últimos meses, pequeñas señales comenzaban a acumularse en su mente, perturbando su paz. La forma en que su esposa se volvía cada vez más distante, las largas ausencias sin explicaciones claras, y las miradas esquivas cuando intentaba conectarse con ella en momentos de intimidad. Todo eso sembraba en él una creciente inquietud. La noticia llegó una tarde de primavera, justo después de una agotadora sesión de grabación. Marc se encontraba en su estudio inmerso en la preparación de su próxima gira, trabajando intensamente para perfeccionar cada detalle de su nuevo álbum. No esperaba recibir ninguna llamada en especial, pero su teléfono vibró, y como ya era costumbre, era uno de sus amigos más cercanos, alguien en quien había confiado durante años, quien conocía su vida tan bien como las letras de sus canciones. La voz del amigo al otro lado de la línea sonaba grave, cargada de una evidente preocupación. Marc, hay algo que necesitas saber. Esto no es fácil de decir, pero creo que te lo debo como amigo, comenzó con voz pausada y tensa. Marc siempre había confiado ciegamente en su círculo cercano, pero al escuchar esas palabras, un nudo comenzó a formarse en su estómago. ¿Qué podría ser tan importante, tan urgente? Con cada palabra que su amigo le revelaba, su mundo parecía oscurecerse. Le explicó que tras algunas investigaciones y rumores que circulaban en los círculos más exclusivos de la ciudad, parecía que Nadia había tenido una relación paralela. Y como si eso no fuera suficiente, surgía una creciente duda sobre la paternidad de su hijo, que comenzaba a asentarse en su mente como una tormenta inminente. Marc no podía creerlo. Nadia siempre había sido sincera, o al menos eso quería pensar. Sin embargo, la desconfianza creció en su interior como un incendio incontrolable. Al colgar el teléfono con las manos temblorosas y el corazón acelerado, intentó recordar todas esas pequeñas señales que había ignorado, las noches en las que ella llegaba tarde sin razón aparente, las veces que evitaba sus preguntas con excusas vagas, y los momentos en los que él, absorto en sus compromisos, le había dado espacio sin cuestionar demasiado. No pasó mucho tiempo antes de que los medios de comunicación captaran la tensión que se respiraba a su alrededor. Las entrevistas, que solían ser ligeras y llenas de anécdotas, comenzaron a volverse incómodas. Los periodistas notaron la seriedad en su rostro, la dureza en sus respuestas, y pronto la especulación pública se volvió inevitable. Pero fue en una entrevista en particular donde la noticia realmente explotó. El ambiente en el estudio de televisión estaba cargado. Marc, visiblemente molesto, entró al set y se sentó con una actitud cerrada. No intentó ocultar su incomodidad. La rabia se reflejaba en cada gesto, en cada palabra. El entrevistador, consciente de las tensiones que circulaban en el aire, intentó abordar el tema de forma indirecta, preguntándole sobre su vida familiar. Sin embargo, Marc no estaba dispuesto a jugar. No iba a ocultar la tormenta que llevaba dentro. Con voz llena de amargura y dolor, se dirigió al entrevistador, pero en realidad hablaba directamente al público, y de alguna manera a Nadia. Estoy cansado de las mentiras. Cansado de darlo todo y recibir nada más que engaños a cambio. Dijo, dejando a todos en el set sorprendidos y en silencio. La tensión en el aire era palpable. Marc continuó sin preocuparse por las consecuencias. No se molestó en elegir palabras cuidadosas ni en evitar los detalles. Dejó salir toda su frustración. No puedo creer que alguien a quien amé tanto, en quien confié tanto, fuera capaz de traicionar no solo mi confianza, sino también la de nuestra familia. Su voz temblaba hablando con cada palabra, mientras las cámaras capturaban cada gesto y expresión de dolor en su rostro. Sabía que al abrirse de esa manera estaba exponiendo una parte muy vulnerable de su vida, pero también sabía que necesitaba sacar la verdad a la luz. El entrevistador intentó suavizar la conversación, cambiar de tema, pero Marc no estaba dispuesto a dejarlo ir. Finalmente dejó caer la última bomba.
Lo peor de todo, confesó con voz rota, es la duda que ahora tengo sobre mi propio hijo. No sé si realmente es mío, y esa es una traición que jamás podré perdonar. La confesión de Mark causó un revuelo inmediato. En cuestión de horas, los titulares de los medios de comunicación se llenaron de su declaración. Los rumores y teorías sobre la posible infidelidad de Nadia inundaron las redes sociales, y la imagen pública de ambos cambió de forma radical. Los fans y el público en general estaban divididos entre aquellos que defendían a Mark y los que, aún escépticos, preferían no juzgar hasta que ella misma diera su versión. Mientras tanto, Mark se sumió en un profundo silencio. Los días siguientes a la entrevista fueron oscuros y solitarios. Sus amigos y familiares intentaron acercarse para apoyarlo, pero él apenas podía articular una palabra sin que su voz se rompiera. La traición de Nadia lo había dejado devastado, y aunque estaba rodeado de personas que lo querían, se sentía más solo que nunca. El proceso de aceptación fue largo y doloroso. Finalmente decidió someterse a una prueba de paternidad para disipar cualquier duda. Aunque sabía que independientemente del resultado, el dolor sería inevitable, las semanas de espera fueron interminables. Cada día, el peso del dolor en su pecho se convertía en algo insoportable. El día de los resultados, abrió el sobre con las manos temblorosas. La noticia fue un golpe directo, un impacto que le arrancó la última chispa de esperanza que albergaba en su corazón. Mark estaba sentado en una habitación, solo con el sobre aún en sus manos. Su mirada estaba fija en el papel, pero no se atrevía a abrirlo completamente. Lo que alguna vez había sido un espacio de paz y creatividad para él, ahora se sentía como una prisión. Su mente viajaba sin control, reviviendo cada momento con Nadia, cada detalle de su relación en busca de respuestas. Recordaba cómo se conocieron, cómo la chispa se encendió de inmediato cuando la vio por primera vez. Nadia irradiaba una energía que lo cautivó, una mezcla de frescura y madurez que rara vez encontraba en una mujer. Había una promesa de aventuras compartidas y Mark, siempre amante de las pasiones intensas, no dudó en lanzarse de lleno. Las primeras semanas juntos fueron un torbellino de emociones, cenas tardías, risas, confidencias que solo se comparten con alguien con quien sientes que será tu compañero de vida. Pensaba en cómo le había abierto las puertas de su vida sin reservas. Sus amigos, su familia, todos habían aceptado a Nadia con el mismo entusiasmo que él. En cada concierto, en cada evento, Nadia estaba ahí, a su lado, sonriendo, irradiando ese carisma que parecía hechizar a todos a su alrededor. Mark, cegado por el amor y la confianza, nunca cuestionó la autenticidad de ese encanto. Se sentía un hombre afortunado, alguien que a pesar de su fama y sus fracasos amorosos previos, había encontrado a una persona con quien deseaba compartirlo todo. Hasta llegó a pensar que finalmente podría dejar atrás las sombras de sus relaciones pasadas. Mark había tenido muchas desilusiones, pero con Nadia fue diferente. Ella era joven, sí, pero también parecía estar dispuesta a construir algo sólido. Esa esperanza lo impulsó a entregarse por completo, a abrir su corazón sin temor. Recordaba también el día en que Nadia le dijo que estaba embarazada. Fue uno de los momentos más felices de su vida. Él, que ya era padre y sabía el amor incomparable que se siente por un hijo, sintió una renovada ilusión al pensar en esa nueva vida que estaba por llegar. Durante el embarazo, Mark se mostró más protector que nunca. Sus manos siempre acariciaban el vientre de Nadia con ternura, imaginando a ese pequeño ser que crecería rodeado de amor y música. Sus amigos decían que nunca lo había visto tan feliz, tan pleno, y él creía que finalmente había encontrado la estabilidad que tanto anhelaba. Pero ahora, con el sobre en la mano, esos recuerdos se sentían como puñaladas en su corazón. Cada instante compartido, cada promesa susurrada, parecían ahora vacíos, como si hubieran sido solo una ilusión. La duda lo carcomía. Había sido todo una mentira. ¿Había algo genuino en lo que él y Nadia habían construido juntos? Mientras miraba el sobre sin abrir, su mente comenzó a traerle los momentos en los que Nadia había comenzado a cambiar. Las primeras veces él atribuyó su distancia a los nervios de la maternidad, al estrés de la vida pública, a cualquier cosa menos a una traición. Pero con el tiempo, las pequeñas grietas en su relación se hicieron más evidentes. Recordaba las veces que al llamarla, ella le respondía de manera evasiva, con una frialdad que jamás había sentido antes. Esas respuestas fugaces, esas miradas que evitaban la suya, se habían vuelto parte de su día a día.
Una noche en particular volvía a su mente con claridad. Habían tenido una discusión después de un evento social al que asistieron juntos. Sigue viendo porque ahora te voy a contar cómo Mark planea vengarse de Nadia. Y créeme, lo que viene es más sorprendente de lo que imaginas. Si te quedas hasta el final, descubrirás lo que nadie más está diciendo sobre esta crisis en la relación de Marc Anthony y Nadia Ferreira. Mark notó cómo Nadia se iba distanciando cada vez más de su lado durante la noche, conversando y riendo con personas que apenas conocía. Cuando le preguntó por qué parecía tan distante, ella respondió con una frialdad que le caló hasta los huesos. No todo gira en torno a ti, Mark, le dijo, y esa frase quedó grabada en su mente. Mark permaneció inmóvil en esa habitación, aferrado al sobre como si de alguna manera pudiera cambiar su contenido con solo desearlo. Su mente no dejaba de proyectar aquellos momentos que ahora parecían estar llenos de señales, gestos y palabras que en su momento eligió ignorar. En su silencio cada uno de esos detalles adquiría un peso insoportable, como si su propio cerebro lo forzara a enfrentar una verdad que había preferido eludir. Esa noche, después del evento, cuando Nadia le dijo esas palabras tan frías, Mark se sintió herido, confundido, pero aún así intentó justificarla. Pensó que quizás él había sido demasiado exigente, demasiado posesivo. Con los años, Mark había aprendido que la fama y la vida bajo los reflectores podían afectar incluso las relaciones más fuertes. Nadia era joven, hermosa, y constantemente rodeada de atenciones y halagos. Mark sabía que la vida a su lado no era fácil, que no podía ofrecerle una relación común y corriente, y siempre temió que en algún momento ella se sintiera atrapada. Había noches en las que Mark se despertaba en medio de la madrugada y observaba a Nadia mientras dormía. Su rostro sereno bajo la luz tenue le parecía el de alguien que había encontrado paz. En esos momentos de vulnerabilidad, cuando el mundo exterior parecía lejano y solo existían ellos dos, él sentía que todo estaba bien, que no había dudas, que no había motivos para temer. Pero ahora, en retrospectiva, esas noches parecían casi una burla. Esa calma que veía en su rostro. ¿Era realmente amor o simplemente la comodidad de alguien que se sabe amado, pero que no ha correspondido con la misma sinceridad? Recordaba también los pequeños gestos que en su momento lo llenaban de orgullo, las veces que Nadia lo sorprendía en el estudio con un café o cuando le enviaba mensajes tiernos durante sus viajes. Esos gestos de cariño, esos detalles que él creía espontáneos y genuinos, ahora le parecían calculados, como si hubieran formado parte de una fachada, un papel que ella desempeñaba para mantener la imagen de la pareja perfecta. La memoria le jugaba una mala pasada. Recordó cómo Nadia siempre se mostraba complaciente, evitando confrontaciones, como si prefiriera ceder a cualquier desacuerdo antes que discutir. En su momento él interpretó esto como una señal de madurez, como una muestra de que ella valoraba la armonía entre ambos. Pero al repasar esos recuerdos ahora, se daba cuenta de que aquella evasión podía significar algo más. Quizás simplemente no le importaba lo suficiente como para pelear, para desgastarse. Mark también recordó cómo al principio de su relación, Nadia siempre le preguntaba sobre su pasado, sobre sus hijos, sobre sus antiguos amores. Ella parecía genuinamente interesada. Le hacía preguntas que mostraban curiosidad y empatía. Mark se sentía comprendido, valorado, y con cada confesión, se convencía de que Nadia era alguien en quien podía confiar plenamente. Pero ahora esas mismas preguntas le parecían sospechosas, como si ella hubiera estado recabando información para entender mejor cómo manipularlo, cómo llegar a su corazón sin levantar sospechas. Y el embarazo, ese había sido el momento más dulce y doloroso de todos. Cuando Nadia le dio la noticia, lo hizo de una manera tan sencilla, casi tímida, que Mark la percibió como una muestra de vulnerabilidad absoluta. La noticia lo conmovió profundamente. Él, que ya había experimentado la paternidad antes, sentía que esta vez era diferente. Era como si en ese hijo pudiera finalmente crear una familia perfecta, una familia fuerte y duradera. Imaginaba el futuro con Nadia, los momentos compartidos, los recuerdos que construirían juntos, y todo se le antojaba perfecto. Pero con el tiempo incluso esos recuerdos del embarazo comenzaron a mancharse de dudas. Aunque Nadia parecía feliz con la noticia, rara vez mostraba un entusiasmo genuino por los planes futuros. Cuando él hablaba de los sueños que tenía para su hijo, de los valores que quería inculcarle, ella lo escuchaba en silencio, asintiendo, pero con una mirada ausente. En su momento él pensó que era normal, que quizás ella estaba abrumada por los cambios, que la maternidad aún no le había hecho el mismo efecto que a él.
Las visitas al médico también empezaron a sentirse extrañas. Aunque Nadia cumplía con cada cita, siempre había algo en su actitud que lo incomodaba. Nunca quiso que él estuviera demasiado involucrado en los detalles médicos, prefiriendo ir sola a las consultas o delegando esa parte en su madre o en una amiga cercana. Mark lo interpretó como un deseo de independencia, un rasgo de su personalidad que siempre había respetado. Pero ahora, al repasar esos momentos, le parecía que cada uno de esos gestos era una barrera, una distancia que ella había marcado con premeditación. Pensaba en todos esos amigos que le decían lo afortunado que era de haber encontrado a alguien como Nadia, en los comentarios de la prensa que siempre resaltaban la supuesta estabilidad que ella le daba, y en sus fans, que veían en Nadia a la mujer que finalmente había conquistado su corazón después de tantos intentos fallidos. Y él, Mark, había creído cada palabra, cada mirada de aprobación, convencido de que esta vez las cosas serían diferentes. Ahora, con cada uno de esos detalles nublando su mente, se sentía atrapado en un laberinto sin salida. Aún sentado en esa habitación silenciosa, Mark sintió como el peso de cada recuerdo caía sobre él como piedras. Cada detalle, cada gesto y cada palabra intercambiada con Nadia en su relación tomaban ahora un matiz sombrío y engañoso. Era como si toda su vida con ella se estuviera desintegrando lentamente, dejando al descubierto una realidad que él nunca se había permitido ver. Pensó en las risas compartidas, en los viajes, en esos momentos en que la miraba mientras ella se distraía observando el paisaje. Había algo en su serenidad que lo tranquilizaba, algo que le hacía sentir que, después de tanto tiempo buscando, había encontrado a alguien que lo comprendía sin palabras. Pero ahora, sentado en esa habitación, Mark se dio cuenta de que había más en esas miradas perdidas de lo que él había querido admitir. Recordaba cómo en ocasiones, la llamaba para mostrarle algo que le emocionaba, alguna pequeña maravilla que le encontraba especial, y ella, con una sonrisa mecánica, apenas prestaba atención antes de volver a sus pensamientos. Él siempre había sido alguien emocional, impulsivo, alguien que encontraba belleza en las cosas pequeñas y que vivía cada momento con intensidad. Nadia, en cambio, tenía una calma inusual, una tranquilidad que al principio él admiraba, pero que ahora se sentía como una barrera. A veces, cuando intentaba abrir su corazón, cuando le contaba historias de su vida o confesaba sus miedos más profundos, ella lo escuchaba sin interrupciones, pero también sin una verdadera reacción. Mark pensaba que eso era señal de comprensión, de respeto. Pero en el fondo, ahora sentía que tal vez solo era indiferencia. Volvió a su mente una noche en particular. Después de un largo día de trabajo, había decidido prepararle una cena especial en casa. Mark siempre había sido un hombre de grandes gestos, un romántico empedernido. Quería sorprenderla, hacerle sentir lo importante que era para él. Cocinó sus platos favoritos, adornó la mesa con flores y velas, creando un ambiente cálido e íntimo. Esperaba verla sonreír, sorprenderse, emocionarse. Pero cuando ella llegó y vio todo el esfuerzo que él había puesto, su reacción fue desconcertante. Apenas esbozó una sonrisa, le dio un beso rápido y se sentó a la mesa sin mucho entusiasmo. Mark sintió una punzada en el pecho, pero se convenció de que tal vez estaba cansada, que quizás no había percibido el detalle de la misma manera que él. Después de la cena, cuando intentó hablarle de sus planes para el futuro, de lo que soñaba para ellos como familia, Nadia simplemente lo escuchó, asintiendo de vez en cuando, pero sin añadir mucho más. Esa noche Mark se fue a dormir con una extraña sensación de vacío, convenciéndose de que estaba siendo demasiado sensible, de que él era el que debía aprender a aceptar su manera de ser. Pero ahora, ese recuerdo le generaba dudas sobre todo lo que había vivido. También había pequeños detalles en la rutina diaria que en su momento pasó por alto. Por ejemplo, las veces en que Nadia rechazaba sus muestras de afecto en público. Aunque él estaba acostumbrado a expresar su amor sin reservas, notó que ella siempre prefería mantener cierta distancia cuando estaban rodeados de gente. Cuando la tomaba de la mano o la rodeaba con el brazo, ella suavemente se apartaba, argumentando que no le gustaba llamar la atención. Mark aceptó esa explicación, convencido de que era solo una cuestión de personalidad, pero ahora, al mirarlo desde otra perspectiva, esa reserva le parecía más bien una barrera emocional que él, cegado por sus sentimientos, había decidido ignorar. Otro pensamiento que volvía a su mente era la forma en que Nadia gestionaba su propio círculo social. Mark siempre había sido una persona abierta, alguien que introducía a sus parejas en su grupo de amigos y familiares, buscando integrar sus vidas por completo. Con Nadia, sin embargo, esto nunca sucedió realmente.
Ella mantenía a sus amistades y a su familia en un círculo aparte, casi hermético. Cuando él intentaba conocer más sobre sus amistades, ella respondía con evasivas, diciéndole que prefería mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Aunque extrañado, Mark decidió respetar esa decisión. Pensó que tal vez era su manera de proteger su relación de la presión externa. Sin embargo, lo que más le atormentaba eran esos momentos de intimidad en los que él se entregaba por completo, mientras ella parecía estar ausente. Hubo noches en las que, después de hacer el amor, él intentaba acercarse a ella, sostenerla, hablarle en susurros sobre sus deseos y temores, pero ella siempre respondía con un silencio que él interpretaba como serenidad. Mark creía que ella simplemente disfrutaba de esos momentos en calma, pero ahora entendía que tal vez era un vacío, un desinterés que ella camuflaba como paz. Mark permanecía sumido en sus pensamientos, sin dejar de sostener el sobre, como si ese objeto fuera la última conexión tangible que tenía con la verdad. Cada recuerdo que afloraba era como una herida que parecía profundizarse con el paso de los segundos. Por mucho que intentara aferrarse a los momentos felices, a los recuerdos en los que se sentía completamente unido a Nadia, había algo en su mente que implacable lo empujaba a replantearse cada instante. Aquel amor que alguna vez había considerado sólido y verdadero, ahora le parecía frágil, como un cristal roto, lleno de grietas. Uno de los recuerdos más dolorosos que vino a su mente fue su boda. Mark siempre había sido un hombre tradicional en algunos aspectos, creía en la ceremonia, en el simbolismo de unir sus vidas frente a amigos y familiares. Su boda con Nadia había sido un evento hermoso y lujoso, lleno de celebridades y sonrisas que parecían sinceras. Recordaba cómo la miró mientras caminaba hacia él, vestida de blanco, deslumbrante y radiando una belleza que cortaba la respiración. Mark, con lágrimas en los ojos, la recibió en el altar, sintiendo que en ese momento estaba cumpliendo uno de los sueños más profundos de su vida. Sin embargo, incluso en ese día tan especial, hubo detalles que ahora lo perturbaban. Durante la ceremonia, cuando intercambiaron los votos, él se entregó completamente en sus palabras, abriéndose como muchas veces lo había hecho en público. Habló sobre su amor, sobre el futuro que soñaba construir a su lado, sobre cómo ella lo había transformado. Sin embargo, cuando llegó el turno de Nadia, sus palabras sonaron vagas, como si recitara una serie de frases ensayadas. En ese momento Mark lo interpretó como nerviosismo, después de todo, ella estaba frente a cientos de personas y no todos tienen la misma comodidad ante las cámaras y las multitudes. Pero ahora, en la soledad de esa habitación, esas palabras sonaban vacías, como si ella estuviera actuando un papel, cumpliendo con las expectativas sin comprometerse realmente en alma y corazón. Esa idea le clavaba como una espina, porque él sabía que para él aquellos votos habían sido auténticos, una promesa de amor eterno. La posibilidad de que Nadia no los hubiera sentido de la misma manera lo llenaba de una tristeza indescriptible, como si hubiera compartido uno de los momentos más importantes de su vida con alguien que estaba emocionalmente ausente. También recordaba los días posteriores a la boda, la luna de miel que había planeado con tanto esmero. Eligió un destino paradisíaco apartado del mundo, para que pudieran disfrutar de su amor en un entorno privado, sin las distracciones de la vida pública. Pasaron días en una playa aislada, observando las olas romper suavemente en la orilla, compartiendo risas y susurros bajo el sol tropical. Mark pensaba que esos eran los momentos en los que realmente se conocían, en los que podían ser vulnerables el uno con el otro, sin filtros ni máscaras. Pero incluso allí, en ese paraíso que él había diseñado especialmente para ellos, hubo momentos en los que notó una distancia inexplicable en Nadia. Recordaba como una noche estrellada, mientras contemplaban el cielo en silencio, le preguntó si estaba feliz, si sentía que su vida junto a él era todo lo que deseaba. Nadia sonrió, asintió y lo besó suavemente, pero la respuesta fue tan breve que dejó a Mark con una extraña sensación de insatisfacción. En su momento trató de no darle importancia, convencido de que tal vez era solo una reacción pasajera, pero ahora aquel instante se había convertido en una de sus mayores dudas. Luego estaban los gestos cotidianos, esos pequeños detalles que Mark siempre consideró parte de la rutina, pero que en retrospectiva parecían esconder más de lo que él había imaginado. A Nadia le gustaba tomarse su tiempo en las mañanas. Disfrutaba de un café sola en el balcón, mientras observaba la ciudad. Mark solía unirse a ella, pero notaba que su presencia rompía esa calma que ella creaba para sí misma. Había días en los que sentía que por alguna razón, ella prefería ese momento de soledad a compartirlo con él.
Aunque nunca lo había cuestionado abiertamente, el hecho de que ella necesitara tanto espacio le dejaba siempre una leve sensación de inseguridad. Mark también recordaba las veces en que ella rechazaba sus planes de pasar una noche juntos en casa. Él había imaginado que después de una larga jornada, compartirían una cena casera o verían alguna película. Pero Nadia siempre encontraba una excusa para no hacerlo. A veces decía que tenía compromisos con amigos, reuniones o eventos a los que debía asistir. Mark no quería ser controlador ni posesivo, había tenido experiencias en el pasado que le enseñaron a no invadir la independencia de su pareja. Sin embargo, ahora, mirando hacia atrás, esas ausencias comenzaban a adquirir un tono diferente, como si realmente se tratara de algo que ella no quería que él supiera. Así que, ¿qué opinas? ¿Crees que Marc Anthony podrá perdonar a Nadia después de esto? ¿O crees que la relación está más que terminada? Déjame tu comentario aquí abajo porque quiero saber tu opinión. Y como siempre, si te gustó el vídeo, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete para no perderte ninguna de las historias más explosivas de Chisme VIP.